Ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón. Lo hemos invitado para conversar de algunos temas de interés, porque si bien el país vive un momento atípico por disposición de la Constitución, artículo 148, disolución de esa vergonzosa Asamblea Nacional, habrá elecciones el 20 de agosto por pronunciamiento último. Ni el presidente de la República ni el partido oficial, creo, va a poner candidatos. Sin embargo, habrá las elecciones del 20 de agosto. Y por ello una expectativa, de alguna manera, para quienes tienen interés de llegar al poder, pero por otro, de alguna manera, una relativa tranquilidad para el Ejecutivo desde el punto de vista político-electoral. Pero hay problemas que están latentes en el Ecuador, como es estas acciones de organismos absolutamente cuestionados, que siempre se dijo desde su creación en el 2008, Constitución de Montecristi, ese Consejo de Participación Ciudadana que solo sirvió para tomarse los organismos de control y que subsiste hoy casi conspirando contra el país, queriendo hacer cosas que no tiene atribución, como tratar de juzgar la conducta de la fiscal general. Igual ese Consejo Nacional de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario de la justicia, que simplemente da vergüenza lo que desde su cabeza se está haciendo. No se contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad. Y hoy en esta arremetida de esos sectores, incluso hemos leído que se pretende objetar la actuación del Procurador General del Estado. ¿Qué momento estamos viviendo, señor Ministro de Gobierno, en estas condiciones? Muy buen día. Muy buenos días, un gusto como siempre compartir aquí en Radio Democracia. Un saludo para todos los oyentes y quienes nos siguen. Este es un capítulo más, pero que lo vamos a detener porque nuestra misión es darle estabilidad y tranquilidad al país. Pero es un capítulo más del acecho constante contra la institucionalidad del Estado por parte de grupos que lo único que les interesa es la impunidad a rajatabla. Vemos cómo, sin competencia alguna, como con mucha propiedad usted lo ha señalado, sin atribución alguna, quieren bajarse a la fiscal general. La doctora, que tiene entre sus atributos haber sido quien consiguió la sentencia en el caso Sobornos, por lo cual la sociedad le da el reconocimiento, parece que le es incómoda a estos grupos de desaforados por el poder, de enloquecidos por el poder, y quieren, bajo cualquier vía, sacarla de su cargo. Una de esas prácticas tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, que debería estar para fomentar la participación. Y sí, ser verdaderos luchadores contra la corrupción y trabajar de la mano con la Fiscalía. Presentar denuncias, por supuesto. Recordemos, y alguna vez lo citamos aquí, la génesis de esa institución, más allá que usted sabe que es parte de una arquitectura totalitaria en el fondo, era la Comisión de Control Cívico Anticorrupción. Esa es su razón de ser. Sin embargo, no se han dedicado a eso. La ciudadanía los conoce desde su creación es para andar en el mangoneo de la designación de las autoridades, que eso es lo único que le interesa a los politiqueros y a los caudillos. En esa línea, quieren ser parte de esta treta para ver cómo se bajan a la fiscal general con cualquier tipo de argucias. Ni las argucias ni la falta de competencias pueden llevar a ese tipo de determinación. Si mañana esta entidad quiere requerir información, me parece muy bien, hasta por efectos de transparencia. Pero ellos no pueden cumplir con esa orden que han recibido de querer reemplazar a la Asamblea Nacional. Parece que la están reemplazando de los vicios, porque no la pueden reemplazar en la parte jurídica, de tener control político para efectos sancionatorios, como señala el artículo 131 de la Constitución de la República. Como todo funcionario público, me incluyo, somos sujetos a rendición de cuentas y todo lo que tiene que ver con la ley de participación ciudadana. Bienvenido sea, pero de ahí querer fraguar algún tipo, entre comillas, de control para buscar la caída de la fiscal general,
eso no tiene ni pie ni cabeza, y valga la oportunidad para manifestar mi absoluto respaldo e irrestricto apoyo a la institucionalidad representada en la doctora Salazar. Caso parecido, y usted lo ha puesto con muchísima propiedad, lo del Consejo de la Judicatura, órgano de administración de la justicia, pero que está dedicado a cualquier cosa menos a eso. Yo diría a la politiquería barata y burda, por decir lo menos, que también quiere buscar algún régimen sancionatorio y no lo ha podido consumar contra la misma fiscalía. Si usted adicionalmente a eso le suma que por ahí se están buscando algún juez para ver cómo también sacan de su cargo al procurador general, usted se dando cuenta que va tomando forma esto que se vino de una otra manera mostrando, señalando, denunciando de estas intenciones de intereses inconfesables de tratar de golpear la institucionalidad, cuando lo que debemos hacer es aunar esfuerzos, sumar esfuerzos en aras justamente de la estabilidad que tanto requiere el pueblo ecuatoriano, más en estos momentos que nos encontramos en unas elecciones anticipadas donde los problemas de la democracia deben resolverse definitivamente es con más democracia, no minándola, no petardeándola. Doctor Henry Cucalón, usted que ha sido académico también y jurista, ¿cómo entender que dentro de estas acciones que intentan bloquear la actuación de la fiscal general, un funcionario de tercera del Consejo de la Judicatura abre un expediente contra la fiscal arrogándose funciones para buscar una sanción a la fiscal general? Y el argumento de las autoridades del Consejo de la Judicatura es, bueno, ese informe puede ser aceptado, puede ser negado, dando pábulo a algo que es ilegal, doctor Cucalón. No tiene fundamento alguno. Y por eso debe ser rechazado con firmeza. Señores, los funcionarios de Estado, de control, entiéndase, fiscal general, procurador general, contralor general, superintendentes, entre otros que no son del Ejecutivo, del gobierno, sino del Estado, tienen su régimen propio de control político a través de la Asamblea Nacional. Nadie está por encima de la ley. Ni la misma fiscal, el contralor, cualquiera está sujeto al control de la Contraloría, por ejemplo. Y también, si se llegara a cometer, como cualquier ciudadano, alguna infracción de carácter penal, obviamente su procesamiento correspondiente. Así que no confundamos esto con impunidad o que no tienen control. Sí lo tienen. Pero ese régimen está establecido, estimado Miguel, es para los funcionarios de carrera del servicio judicial, no los funcionarios de designación de los más altos órganos de control del Estado. Por Dios, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les pasa? O sea, ya no guardan ya ni las formas. Pero a veces me pongo a reflexionar, ¿qué puede esperar usted de esta gavilla que son parte de este mismo grupesco, que se inventaron un juicio político el presidente de la República sin prueba alguna, pues? Sin prueba alguna. No hablo del control político, de la fiscalización, que está bien, está señalado en la Constitución, pues se inventaron un caso donde no había nada. No les importó el país y durante 5 meses lo inundaron en una vorágine de inestabilidad donde la economía fue la primera golpeada. Entonces, esto lo que están haciendo es que siguen obrando en consecuencia con este tipo de tramas. Lo importante es que la ciudadanía esté plenamente consciente e identifique a quienes atentan contra la estabilidad e institucionalidad que nosotros estamos llamados a preservar y a proteger. ¿Cómo el gobierno está mirando este proceso electoral a sabiendas de que el presidente no va a la reelección ni el movimiento oficial, creo? ¿Cómo está mirando para, por un lado, dar plenas garantías y por otro, ojalá el pueblo ecuatoriano ejerza un voto responsable frente al momento que se vive? El gobierno, como no puede ser de otra manera, se suma al anhelo de transparencia, de la búsqueda de la pureza del sufragio, de la libertad electoral, que son conceptos sagrados que todos tenemos que defender. Quien realiza las elecciones es una función autónoma, como es el Consejo Nacional Electoral, pero a nosotros nos interesa como gobierno y como Estado que todo marche bien. Ese fundamentalmente fue la razón por la que
la figura de la disolución parlamentaria conllevaba la convocatoria a elecciones anticipadas presidenciales y legislativas. Es decir, darle como corresponde al pueblo la capacidad de decidir su propio futuro y que zanje esta trama, esta crisis política que algunos grupos que no les interesa el bienestar general promovieron. Así que a nosotros nos interesa justamente que esto vaya bien, que marche adelante. Y yo saludo, pese a que puede ser criticable la dispersión, que haya interés por participar. Ya será otro el análisis de cómo las corrientes se pueden fragmentar o no. Pero saludo la participación. Es decir, que grupos políticos, organizaciones políticas quieran manifestar su posición. En el caso del gobierno, por su pregunta en cuanto al oficialismo, la posición del presidente de la República es absolutamente coherente y congruente. Él manifestó desde el momento en que firmó el decreto ejecutivo de la disolución del Parlamento y el día viernes cuando anunció que no optaba por una postulación, de que su interés es dedicar hasta el último segundo de su mandato a un tema de gestión. A un tema de gestión que debe ser acelerado en estos casi 6 meses que tiene de mandato recortado el gobierno para dedicarse y enfocarse en los grandes temas del país sin necesidad de miramientos de carácter electoral. Y considero que eso es positivo y yo estoy en esa línea de apoyo a su gestión. Independencia total en cuanto al proceso y un llamado a la unidad, a ese gran debate que es el que nos debe unir y no lo que nos tiene que separar, entre los verdaderos demócratas y los autócratas. Ese es el debate, don Miguel, en el mundo, que inclusive supera a la clásica división del tema ideológico, porque de esos autoritarismos, de esos autócratas es lo que deviene la restricción de las libertades, el totalitarismo y casi siempre, por no decir siempre, la corrupción que nosotros condenamos. Así que ese va a ser el nivel de participación del Ejecutivo. La decisión del movimiento, creo, oficialista en la misma línea, yo diría hasta disruptiva, de decir, ¿saben qué? Vamos a prepararnos para el siguiente proceso electoral, que el pueblo ecuatoriano sea el que juzgue la actual situación. Hay una clara evidencia a nivel de la opinión pública del profundo rechazo hacia los partidos que están presentando o van a presentar a los mismos señores que fueron parte de la peor asamblea de la historia, que fuera disuelta por la grave crisis política que ellos mismos provocaron. Así que creo que hay también un llamado de atención, hay un mensaje de por medio al respecto. Ahora, señor ministro Cucalón, una cosa es la independencia que usted ha proclamado y otra las garantías plenas que debe haber en el proceso electoral. Por supuesto. ¿Cómo el gobierno se va a interesar en eso también? Para que aquí, y hablo presunciones nomás, que se intente un fraude o como aquí se ha acostumbrado meterle mano al proceso electoral. Garantías plenas. Garantías plenas que están consignadas en la Constitución y en la ley. Porque por algo el organismo electoral es independiente, no dependiente del Ejecutivo, y es correcto que así sea. Eso se celebra hasta cierto punto. Recordemos que hace algunas décadas los organismos electorales eran dependencia de los ministerios. Hace décadas, antes de la irrupción de don José María Velasco Ibarra, que siempre luchó por la libertad electoral. Lo que a nosotros nos interesa como gobierno, obviamente, es un asunto de transparencia total. Las garantías del debido proceso, el debido financiamiento, que está garantizado, así ha sido informada la presidenta del Consejo Nacional Electoral, todo lo que corresponde a la garantía de la utilización de la fuerza pública, justamente para poder desarrollar mejor los comicios, y el respeto a la no interferencia hacia el tema del proceso. Es obvio, don Miguel, y que guarda relación con lo que cité, nosotros somos demócratas, con errores incluidos, y en eso nosotros siempre tenemos que ponderar los valores democráticos y siempre respaldarlos. Y una de las vías del ejercicio de la democracia, no la única, es el sufragio, es el voto. Doctor Cucalón, usted decía en esta gestión de estos 6 meses, el gobierno va a hacer todo lo que pueda, incluso reducir tiempos para ejecutar obras y acciones.
Sin embargo, vemos que hay instancias independientes como la Corte Constitucional que de alguna manera está dilatando un decretos, al menos dos hasta el momento, decretos urgentes en materia económica. El primero fue presentado el 17 de mayo. Llevamos 7 de junio, 20 días, y recién ayer hubo audiencias. Casi vamos a llegar o a sobrepasar los 30 días que da la Constitución cuando hay Asamblea Nacional para un proyecto urgente en materia económica. ¿Cómo lograr que también todas las instituciones, en este caso la Corte Constitucional, acompañen en esta gestión de 6 meses? Yo aspiro que la Corte Constitucional se convierta en una aliada de la reactivación económica, ejerciendo su rol. Obvio que es de un contrapeso jurídico. Que los decretos leyes que ha presentado el presidente de la República guarden armonía y ninguna contradicción con el texto constitucional, eso es correcto. Pero no que sea una cortapisas o que le dé la espalda al desarrollo del Ecuador, dilatando esto o entorpeciendo de una u otra manera. Usted lo ha citado, ya van 20 días desde que esto se presentó. Señores, en un país en crisis, todo lo económico es urgente. Aliviar el bolsillo de los ecuatorianos es urgente. Ayudar a que se reduzcan los impuestos de la clase media es urgente. Así que sin perjuicio que los doctrinarios y los politólogos y los juristas dirán que la calificación de urgencia es propia de un acto político discrecional del gobernante, así como cuando se presenta en el legislativo, porque se presenta por la vía normal o por la vía de urgencia. Esa es una valoración que hace el primer mandatario, el que hace el jefe de Estado. Y sin pienso que sé que les preocupa y les interesa eso, y por eso ayer fue la audiencia, justamente el decreto de ley de la reforma tributaria, su labor es ir a lo de fondo. Que el texto del decreto ley no tenga ninguna contraposición con el texto constitucional, nada más. El resto es un asunto de gobernanza. El día de mañana, si bueno, no me es ingrato, se celebra la segunda audiencia. Yo, por efectos de publicidad y transparencia, saludo el ejercicio. Lo saludo como no puede ser de otra manera. Pero cuidado, nos perdemos en la forma. El país requiere que la Corte Constitucional dé su aval en materia jurídica para que esos decretos leyes estén ya en vigencia y sean un aporte a la reactivación económica, que es lo que la gente requiere, para que haya mayor producción y por tanto empleo, que es lo que la gente necesita. En cuanto a los plazos, si bien en el derecho público no cabe la analogía, no cabe, si lo queremos tomar como una referencia, efectivamente en la Asamblea Nacional los proyectos económicos urgentes duran 30 días, pero son 30 días, inclusive 2 debates, con todo lo que significa el aporte, porque recordemos que en esa línea los asambleístas pueden poner, sacar conceptos articulados. Aquí ellos no tienen facultad legislativa de saber o si les gusta o no les gusta que un artículo diga A o digan B. Ellos solo tienen que ver que no haya contradicción con la Constitución. Punto. La lógica me llevaría a pensar que ellos deberían tomarse mucho menos tiempo que un legislativo, que tiene hasta 30 días. Porque no hay dos debates, no tienen que hablar 137 personas, no hay informes en la comisión donde ponen o sacan artículos, donde dice 12, póngale 8 o 14. No, señores, simplemente de que no violen la Constitución, porque ellos son los guardianes de la misma y me parece correcto. Sin embargo, vamos en el día 20. Comprendo cual más que quieran verificar de que esto sea un correcto precedente, porque también se están haciendo muchas cosas al andar. Recordemos que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dan referencias generales a este periodo de transición, por así decir, vía decretos leyes. Pero yo no creo que el país pueda esperar muchísimo tiempo en este tipo de situaciones. Yo soy respetuoso, cual más en la institucionalidad. En estos micrófonos, don Miguel, usted me habrá escuchado a veces no compartir muchos de los fallos de la Corte, como el que dio la admisibilidad al juicio político, pero lo respeté, porque eso es vivir en un Estado de Derecho, porque la democracia no es buena solamente cuando funciona para uno, solamente cuando a uno le favorece. No, así no es el tema. Así como la he defendido también institucionalmente hablando la Corte por algunos fallos que creo que han sido de trascendencia nacional. Creo, inclusive con equivocaciones incluidas, como la del juicio político, que citaron hechos que no existían y cometieron errores crasos de hecho, no de derecho. Creo
creo que ahí hay personas honestas, preparadas, no dependientes del poder político, más allá que yo esté o no esté de acuerdo con alguno de sus argumentos, la forma de ponderar o las visiones, o como algunos critican en ciertos casos el activismo judicial, pero en todo caso merece mi respeto. Doctor Cucalón, en medio de esta etapa de transición, dos proyectos urgentes, el de la economía popular en reforma tributaria, ley de zonas francas, que será tratado el día de mañana en la Corte Constitucional, pero también conocemos que se preparan otros. Uno de ellos tiene que ver para prevenir el fenómeno del niño, cuando vemos acciones como las de ocurrida en Esmeraldas. ¿Cómo el gobierno está viendo esta acción, este fenómeno de la naturaleza como ha ocurrido en Esmeraldas? Primero, como usted muy bien ha citado, el gobierno del Ecuador está analizando una serie de proyectos de decretos leyes en materia económica, porque a eso está circunscrito, para ser presentados a la Corte. Estamos esperando cómo despacha, cuándo despacha, cuál va a ser los precedentes con los dos que se encuentran ahora, ¿no? Para saber cuál es la hoja de ruta durante los meses que hace falta para la culminación de este periodo. Para nosotros es muy importante, pero los tenemos. Uno de esos, usted también lo acota, tiene que ver con un proyecto económico urgente en la línea de todo lo que está sucediendo por lo que va a ser el fenómeno del niño en general, lo que está sucediendo por el inclemente azote del clima, ¿me explico? Y también lo que sería el fenómeno del niño, pero no tiene nada que ver con tema impositivo para los ciudadanos, por si acaso. Una de las cosas que debemos ahorita ponderar es que todo esto se está afrontando sin necesidad de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Eso es importante que se sepa. Segundo, en cuanto al tema de la querida provincia de Esmeraldas, fuertemente golpeada, el día lunes, el presidente de la República y parte de su gabinete, los ministros del área social, educativa, de obras públicas, Secretaría de Riesgos, Ministerios de Inclusión Social, Defensa, como no puede ser de otra manera, acudieron a la provincia de Esmeraldas a constatar, insisto, la situación y a tener sesiones de trabajo con todas las autoridades encabezadas por la prefecta de la provincia de Esmeraldas, los alcaldes de Esmeraldas, de Atacames, la alcaldesa de Muisne, entre otros, para ver el seguimiento de todo lo que es la ayuda y la acción, volcar la acción del Estado para todos los damnificados que hay en la provincia de Esmeraldas y coordinar el apoyo. Al mismo tiempo que aprovecho para agradecer, como siempre, el apoyo solidario de los ciudadanos al nivel de todo el Ecuador, que se han hecho presentes, como siempre, con la ayuda respectiva. Parte de ese proceso continuó ayer con la instalación permanente del COE Nacional para darle seguimiento a todo lo que está sufriendo nuestros queridos compatriotas en la provincia de Esmeraldas, y Dios mediante, el día sábado, el presidente de la República regresa a la provincia de Esmeraldas para seguir trabajando en todo este proceso que está viviendo, ¿no? Señor ministro Cucalón, sin embargo, de los hechos, quienes hemos seguido la trayectoria de esta provincia bella como es Esmeraldas, al presidente le pedía que el alcalde de Esmeraldas que ayude con maquinaria, y la pregunta es, ¿qué han hecho al menos durante 4 décadas? Allí, por ejemplo, el tema del agua potable, hay el recurso hídrico en San Mateo. En el año 2018 y 2019 pusieron la tubería hasta Muisne, pero no todos los sectores tienen agua. Aquí hay un problema evidente de falta de gestión. ¿Qué está pasando con estos gobiernos autónomos descentralizados que a pretexto de autonomía no se puede hacer el seguimiento? No tienen ni maquinaria. Bueno, o sea, ¿cuál es la realidad? Ese es un tema muy interesante, sin perjuicio que al final de cuentas lo que le interesa al ciudadano es que todos los niveles de gobierno articulen para que trabajen en conjunto en función del interés general. Comprendo más que nadie, después de tantos años de servicio público, el concepto de las competencias y atribuciones que tienen cada uno. En estos momentos de apremio, donde el dolor toca la puerta de los hermanos ecuatorianos, en este caso la provincia de Esmeraldas, lo que quiere es que el Estado como tal funcione. Por eso es que trabajamos en conjunto. Ya en la precisión, usted ha señalado agua potable, también tiene competencias sobre riesgos,
que es netamente municipal en esa línea. Hay una macro coordinación estatal, pero es municipal. Y usted ve cómo hay algunos flancos en ese sentido. Pero bueno, estamos trabajando, estamos coordinando, tenemos que enfocarnos en una sola gestión en ese sentido. Por eso vamos a hacerle seguimiento el día sábado en reunión con las mismas autoridades y también incorporando autoridades educativas, no solamente el ministerio, sino las que están en la provincia. Y aprovecho también para comentar algo que también es importante dentro de todo lo que está pasando, ¿no? La decidida y valiosa intervención de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en este caso comandadas por el general de Boyer, en Esmeraldas, ha generado un ambiente de paz y de tranquilidad, cuando hasta hace pocos meses, poquísimo tiempo, un mes y medio, vivían un azote del crimen organizado, el narcotráfico, a través de actos terroristas. Recordemos que ahí fueron vilmente asesinados a mansalva 9 humildes pescadores en el puerto Esmeraldas. Creo que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la policía, pero Fuerzas Armadas al mando, han hecho un gran trabajo de pacificación en Esmeraldas que debe ser continuado. Y ese es un claro ejemplo de lo que debe ser el nuevo rol, la nueva misión de Fuerzas Armadas, debidamente amparada normativamente, jurídicamente, de cómo la intervención de estos grupos de delincuencia organizada, los GDO, y estas cabecillas actúan de forma no solamente criminal, sino con actos terroristas, por los cuales inmediatamente Fuerzas Armadas, en defensa de la integridad territorial y por un concepto de soberanía, porque no es delincuencia común como lo quieren hacer aparecer algunos, justifica su intervención para pacificar. Y que tengan claro, más aún con la suscripción la semana pasada del reglamento a la ley de uso legítimo de la fuerza, que ante cualquier ataque letal por parte de estos grupos terroristas van a recibir una respuesta armada letal. Esa es la misión fundamental del Estado ecuatoriano. Su instrumentación se hace a través de la fuerza pública, Fuerzas Armadas a la cabeza, y eso es una de las cosas que más le preocupa al pueblo ecuatoriano. Pero aprovecho para decirles, tomando como ejemplo, para ver que sí se puede poner orden, lo que se está haciendo también en la provincia de Esmeraldas. Es evidente que la tasa de homicidios ha bajado sustancialmente con la acción de Fuerzas Armadas en la provincia de Esmeraldas, como también es verdad que los COE cantonales existen para activarse frente a estos hechos, como lo ocurrido en la ciudad y la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, ¿no sería bueno dentro de estas reuniones, señor ministro, el evaluar y pedir cuentas? Porque a pretexto de la autonomía no van a decir, sí, presidente, solo pedimos, no hacemos nada. ¿Qué han hecho? Y que recursos que tienen que ser para la emergencia sean destinados para otros fines. Cuando básicamente uno de los grandes problemas es lo que corresponde a agua potable, alcantarillado, y no solamente estar en temas de justificar su ineficiencia culpando a los gobiernos centrales de turno, porque esta es una novela que traspasa inclusive al actual gobierno. Coincido plenamente con su posición, así ha sido la actuación, y muy enfáticas por parte del presidente de la República. Yo lo acompañé el día lunes en esas reuniones de trabajo, estaré con él también el día sábado. Estamos recorriendo el país, por si acaso mañana estamos en Guaranda con la inauguración de una unidad educativa modelo ejemplar para que vean la consecución de obras que el gobierno no para. Así que esa es parte del múltiple accionar que tiene el gobierno. Ahora hay que informar bien también, señor ministro, y esta ha sido una de las cosas que le hemos dicho al presidente, porque a veces lo que no se comunica no existe. Tiene toda la razón. En el imaginario dicen... ¿Cómo? Esa fue la narrativa. Esa fue la narrativa que trataron de imponer, de que no hay absolutamente nada, cuando, por citar un ejemplo, 3.900 viviendas fueron entregadas a título gratuito. Es decir, 100% subvencionada, gratuito, aparte del plan de vivienda que se ha hecho.
Entonces sí se han hecho algunas obras y hay que comunicar mejor, y yo me voy a encargar justamente como parte de mi labor de coordinación y gestión gubernamental en hacer toda la vocería necesaria para que se conozca todo el accionar, las obras, los servicios y las decisiones que toma el gobierno en favor del interés general y por tanto del pueblo ecuatoriano. ¿Qué piensa el ministro de Gobierno la consulta popular del Yasuní? Esto fue aprobado, también hay que decirlo al país, por acción de la Corte Constitucional, implementado por el Consejo Nacional Electoral, en donde más allá de un criterio respetable, por cierto, de defensa del medio ambiente, la biodiversidad, aquí va a haber una afectación, siendo realistas, una afectación a los ingresos de la caja fiscal, alrededor de 1.300 millones de dólares. Y normalmente en el sector público se dice, sí, va a haber una reducción, ¿cuál es la compensación? ¿Cuál es el financiamiento? Y eso no vemos en este momento. ¿Cómo ve esta consulta popular sobre el Yasuní? Esto tiene varias aristas. Venía escuchando la entrevista anterior, brillante exposición del doctor André Benavide, justamente al respecto. Y mire, hay varias consideraciones. Primero, nadie puede dudar. En este caso, me corresponde a mí como ministro de Gobierno enfatizar cuál es la visión que tenemos nosotros. Hace 2-3 semanas hicimos un canje de deuda histórico. Nosotros no balbuceamos, nosotros practicamos el respeto al medio ambiente. Ese canje histórico de deuda de más de 1.000 millones de dólares por conservación. Es decir, somos fieles creyentes en el respeto absoluto y restricto al medio ambiente. Prueba de aquello es que por un monto inédito se hizo un canje de deuda, mientras otros hace algunos años quisieron recolectar recursos para no explotar el Yasuní, no recogieron nada y lo terminaron explotando. Entonces yo le pongo un ejemplo concreto, porque esto no es de filosofía, sino también de ponerlo sobre la mesa, como nosotros sí hemos no solamente creído, sino practicado, y la rebaja más sustancial que ha habido en montos de la deuda externa, con un monto inédito a nivel mundial, lo hicimos nosotros por efectos de conservación. Entonces nuestras credenciales están ahí, son públicas. Ya. Segundo, yo creo en el respeto al medio ambiente. Creo que con las actuales técnicas se lo puede hacer de forma muy responsable, y el medio ambiente y el desarrollo pueden ir de la mano. No tienen que ir a cuerda separada. Comprendo que algunos fundamentalistas y dogmáticos no lo quisieran comprender. Pero con ese antecedente y tomando en cuenta que ya la Corte dio finalmente su dictamen para esta consulta y va a ser parte del proceso electoral, y sin perjuicio que respetamos el medio ambiente, se tiene que generar, y yo le agradezco por la oportunidad hacia mí y hacia los anteriores panelistas, de poner esto en el debate. Ustedes están proponiendo que no se explote el campo ITT, perfecto. ¿Cuáles son las medidas compensatorias o de dónde el Estado ecuatoriano va a tener los ingresos que se calcula que son el orden de 1.200 millones de dólares anuales que sirven para educación, para salud, para defensa, entre otras cosas? ¿De dónde se van a sacar los recursos para que esos sectores que van en la línea de defender y ayudar a los que menos tienen, a los que más necesitan, no sean más vulnerados de los que ya están? Ese sería parte de un debate responsable, que hay que tenerlo, sin cálculo alguno, porque no puede ser también que caigamos en el mismo simplismo de las personas que hablan en contra del tema de la explotación, que hablan en contra de todo lo que es el tema de los fósiles, etcétera. Sin embargo, creen en los subsidios. Hay una flagrante contradicción, que la tienen es aquí, porque ni siquiera la izquierda mundial tiene ese debate. Fíjese usted lo que piensa el presidente Petro en Colombia con respecto a los subsidios. Claro, eliminó. Pero por Dios, para que vean que no es que es la izquierda, a la cual tengo mis veces, pues la respeto, no es un asunto ideológico, un asunto de sentido común, de saber dónde tienen que estar enfocados los recursos, principalmente siempre para los más pobres, para el desarrollo, para la igualdad de oportunidades, entre otras cosas. Bueno, señores, saquémonos ciertos dogmas de la cabeza y pongamos las cosas sobre el tapete y debatamos. Tanto el tema que estamos conversando con referencia, por ejemplo, al presidente Petro, como el tema de la explotación del Yasuní. ¿Cómo vamos a tener las vías alternativas para que el pueblo ecuatoriano no se vea afectado económicamente en su presupuesto? No solamente el Estado, es el pueblo, porque el presupuesto es una herramienta de desarrollo para volcarlo a favor de la gente, si no es un papel con unos cuadros y unos números ahí.
cómo se va a hacer para resarcir los más de 1.200 millones de dólares que nos va a costar esa, si es que se aprueba, por respeto al medio ambiente, esa consulta. ¿Cuánto le preocupa al ministro Cucalón esta vivencia de institucionalidad en el Ecuador? Realmente, luego de lo que hizo esa vergonzosa asamblea, virtualmente además del Ejecutivo, lo que queda como organismos de control es una fiscal general valiente y los otros organismos tomados por estos sectores. ¿Esto no afecta a la institucionalidad del país? Por supuesto. Estos grupos enloquecidos por el poder y también por el dinero, lo que buscan es acorralar a la institucionalidad en vez de trabajar para fortalecerla y que esté por encima de los devaneos ideológicos y de las coyunturas políticas. Eso es lo que hace una democracia fuerte. Que los valores y las instituciones estén por encima de los intereses de las personas. Ese, al final de cuentas, es el Estado, la sociedad jurídica y políticamente organizada. Habrá momentos, para eso son las elecciones, cada cierto tiempo hay un cambio en el balance del poder, de forma de ejercerlo a través de los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales, pero la institucionalidad no puede verse afectada. Y ese justamente es parte de mi trabajo, es parte de mi misión, así que aprovecho desde aquí para indicar no solamente nuestro enfático apoyo institucional, más allá de personal, que no cabe solamente, de que nosotros estamos aquí para preservar el orden constituido, ¿no? Aquí no estamos para debilitar, para hacer mella en las instituciones, para pescar a río revuelto, como le interesa a algunos, o para otros, estar permanentemente fuera del radar. Esa no es nuestra posición. Nosotros queremos un Estado fuerte, institucionalmente fuerte y sólido. Y seguiremos trabajando en esa línea. El señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, en la revista de Opinión y Democracia, como siempre, muchas gracias. Gracias, ministro, a ustedes por la oportunidad. Le veo más tranquilo, porque la última vez estuvo aquí con la muerte cruzada ahí guardada en el bolsillo. La última vez estuve aquí indicando que íbamos a ir a la Asamblea a que el presidente de la República cumpla con la historia y con su pueblo y que se defienda de la malhadada e infundada acusación que hizo la Asamblea hoy disuelta. El doctor Henry Cucalón, ministro de Gobierno, en la revista de Opinión y Democracia, buscando la verdad, 8 a 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos para analizar lo que sucede con las organizaciones.